Bueno, vamos a otro temazo porque tiene que ver con la energía, tiene que ver con América Latina, Fíjense que cuando hacemos el programa, en la mayoría de los casos hay una, incluso conectividad, hay una relación entre los distintos temas que vamos abarcando, porque veníamos hablando de cambio climático, veníamos hablando de los paradigmas de los vehículos automotor, y vamos a hablar precisamente de cómo está el liderazgo en la transición energética en América Latina. Juan Carlos Rodríguez Adrián me acompaña, ingeniero electromecánico, especialista en transición energética y energía de respaldo, presidente de JCR Ingenieros. Juan Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias por la invitación. Mira, primero, ¿cuáles son los grandes cambios que nos impone todo lo que está pasando con el clima, con el ambiente? Bueno, fíjate, nosotros estamos en un proceso de descarbonización del planeta, ya que con el tema del cambio climático, el calentamiento global, todo el mundo está buscando disminuir lo que es la contaminación o emisión de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, pero entre otros gases que se acumulan en la atmósfera. Y al no permitir que la reflexión del sol vuelva al espacio, se crea como una especie de cortina que hace que esa energía, esa reflexión se quede dentro del planeta, calentándolo más de lo que debería ser. El efecto invernadero es lo que permite la vida en el planeta, pero el calentamiento global es el exceso de ese calentamiento interno del planeta, que es el que genera pues todo lo que es el cambio climático, con sequías, con efectos del niño, efectos de la niña, tienes se derriten los polos, entonces aumenta la evaporación de los mares, aumenta entonces el nivel del mar y a su vez hace esa evaporación que haya huracanes cada vez más destructivos, más fuertes. Y los gobiernos se tienen que preparar para esa contingencia porque tienen que tener políticas públicas pues, y fondos previstos para combatir el cambio climático. Y entonces, en base a eso, las Naciones Unidas durante muchos años generaron una serie de reuniones tratando de poner a todos los países en sintonía con el desafío que se opone luchar contra el cambio climático, que es un hecho. No es un asunto tan distante, no es ciencia ficción, no es algo come flor. Sí, señor, y que afecta anualmente. Fíjate que nosotros que estamos en el Caribe, vemos como en el corredor huracanes, cada año las tormentas y los huracanes son de mayor intensidad, son más destructivas. Y eso afecta además el cambio climático, todo lo que son los sistemas hídricos. Ya los ríos y la pluviosidad no se comporta como siempre. Entonces hay que aprender a funcionar con el planeta. Ahora, ¿qué implica una transición energética y cómo están los países de América Latina tras esos objetivos? Fíjate, la transición energética es la respuesta tecnológica a tratar de sustituir o a disminuir el uso de combustibles fósiles como carbón, petróleo o gas en la generación, en este caso de energía, tanto primaria o como energía eléctrica. Y pretende la transición energética generar un cambio en la matriz energética global hacia energías limpias, hacia energías alternativas no contaminantes del planeta y reducir esas emisiones de los gases de dióxido de carbono. Entonces, básicamente en Latinoamérica tenemos muchos ejemplos. Yo le mandé a la producción unas láminas sobre Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, que podemos de alguna manera guiarnos por ahí, y se están haciendo esfuerzos importantes. Esa es la lámina del cambio climático, ¿ves? Cómo esa atmósfera que genera, que rodea el planeta,
es la que de alguna manera está siendo afectada por la emisión de los gases de efecto invernadero, y esa emisión de esos gases producto de la combustión de esos combustibles fósiles es lo que está el mundo tratando de disminuir. ¿Puedes ir pidiendo los gráficos para recorrer el contenido? Sí, si quieres voy avanzando la producción, por favor, vamos a hablar. Esa lámina es importante. Fíjate cómo ese es el comportamiento esperado hasta el 2050 de cómo va a ser tanto energía primaria como energía para la generación eléctrica. Como tú ves, fíjate, en energía primaria, vamos a hablar de energía primaria, son aquellas energías que se utilizan para generación de calor o procesos industriales que requieren grandes cantidades de energía. Por ejemplo, la siderúrgica, la cementera, la vidriera, pero en generación de energía eléctrica en particular, hasta el 2050 se espera que los grandes generadores de energía sean a partir de energías renovables y alternativas. Fíjate, las nuevas redes eléctricas, que es la lámina que está en pantalla, Ajá. fíjate que ya no tenemos unos macrogeneradores, tanto sean públicos o privados solamente, sino se incorporan una serie de actores nuevos con energías eólicas, con energías solares, pero del otro lado del consumo se generan también prosumidores, es decir, antiguos consumidores de electricidad que ahora se convierten en productores de energía para su consumo o para compartirlo. Interesante. Y fíjate tú, esta energía, esta transición energética, en la lámina que está en pantalla, fíjate, combina tanto energías convencionales como turbogás o de ciclo combinado, con energía hidroeléctrica, con energía eólica, con almacenamiento de energía, con termosolar, con biomasa, es decir, con energía geotérmica y, por supuesto, con el hidrógeno verde, que es un vector importante. Estas redes eléctricas del futuro, que ya están construyéndose desde hace 10 o 15 años en muchos países de Latinoamérica también, como podemos ver más adelante, tienen que cumplir con ese trilema energético, es decir, tienen que ser energías seguras, sostenibles y asequibles, es decir, que la gente las pueda pagar. Eso se dice fácil, pero eso no es sencillo. Fíjate, ahí tienes el ejemplo de Brasil. En el Brasil, por ejemplo, esa es la matriz energética brasileña, su gran componente es la hidroelectricidad, como lo es, pero fíjate tú que todavía el carbón llega casi al 25% de su energía. Y así podemos ver varios ejemplos. En el caso de Argentina, fíjate que la térmica es el 61% de la matriz energética y ahora es que están invirtiendo energías eólicas y apenas solares está despegando. El caso de Chile es interesante porque tiene unas condiciones solares en el desierto de Itacama de irradiancia envidiables y, por supuesto, ellos las están aprovechando. Y en el caso de Uruguay, que es el que está ahorita en pantalla, fíjate que casi el 90% de la energía que consume Uruguay, el 97% de la energía que consume Uruguay es renovable. Qué bien. Es decir, lo lograron hacer. Creo que tenemos el caso Colombia. Aquí me quiero detener un poquito, fíjate, para compararnos con un país similar. Me queda un minuto. Fíjate, en Colombia pasan de 18.000 megavatios actuales a 42.000 megavatios que tienen previsto al 2032. Y fíjate que donde va a crecer es en la energía solar. Fíjate que ellos están disminuyendo la térmica y solar. Nosotros en Venezuela tenemos todas las condiciones para que nosotros podamos hacer algo similar. Mira, interesante espejo para ver proyectos, metas definidas, seguimiento, cómo se avanza. Y ya para terminar, esta transición energética necesariamente puede aumentar brechas en los contrastes, en las diferencias que tenemos en este momento en nuestras capacidades, o puede ser una oportunidad más bien para acortarla, para que un país como Venezuela o cualquier otro pueda avanzar y emparejarse un poquito con quienes hoy van más adelantados. ¿Cómo no? Mira, Venezuela tiene los recursos energéticos suficientes como para no solamente duplicar, quizás hasta triplicar lo que es nuestra capacidad de generación actual. Pero nosotros, al ser un país petrolero, por supuesto,
estamos signados porque tenemos petróleo y gas. Claro. Sin embargo, los recursos tanto solares como eólicos, geotérmicos que tiene Venezuela superan con creces la generación que pudiera estar disponible. Fíjate, térmica, 19.000 megavatios construidos, pero solamente están disponibles algo de 2.500. Pero en la energía hidráulica tenemos 17.000 megavatios. Ponle, no sabemos exactamente cuántos están disponibles, pero ponle tú que estemos en 10.000 megavatios. Es decir, nosotros tenemos 12.000 megavatios disponibles cuando pudiéramos tener el triple de eso solamente con solar y eólica. Claro. Oye, Juan Carlos, gracias porque esto ha sido una mini conferencia de gran provecho, comprensible, muy pertinente, urgente. Muchísimas gracias y espero que pronto retomemos estos asuntos. Gracias, muy amable por la invitación. Juan Carlos Rodríguez Adrián, ingeniero electromecánico, especialista en transición energética y energía de respaldo, presidente de JCR Ingenieros, ejemplo de lo que es la capacidad de los venezolanos. Volveremos.